El reino medio egipcio, que cabalga entre ese reino antiguo de las grandes pirámides de piedra y el importantísimo imperio nuevo egipcio, el imperio nuevo que destaca por su prolífera literatura, por esa importancia en el arte y por esos reyes y reinas, que termina precisamente con una mujer que fue la amada de Ra, la que es estable de apariciones, la hija del poderoso, la señora de las dos tierras, el Ka de Sobek Ra, la belleza de Sobek, la reina faraón Sobek Neferu. Hola, bienvenidos, bienvenidas un día más al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol, empezamos. Y vamos a adentrarnos hoy ya, sí, en un maravilloso periodo dentro de la historia del Antiguo Egipto como es el Reino Medio. Sería uno de estos grandes reinos junto con el Antiguo y el Nuevo que tenemos en la historia del Antiguo Egipto, que iría después de lo que denominamos el primer periodo intermedio, ese periodo que iría tras finalizar ese reino antiguo, ese reino del que hemos hablado en estos últimos vídeos, ese reino de las grandes pirámides de piedra, como son por ejemplo las de la meseta de Giza. Y cuando termina este reino medio vendría el segundo periodo intermedio. Ese segundo periodo intermedio que destaca por esa entrada de los Hyksos por el norte y luego concluye con esa lucha de esas familias guerreras, de esas matriarcas de Egipto, de cómo logran expulsar a los Hyksos y cómo con Ahmose, que se me va, con Ahmose, el hijo de Ajotep, comenzaría esa 18ª dinastía, ese reino nuevo, imperio nuevo. Pero entre estos dos grandes reinos, entre este reino antiguo, famoso por sus pirámides, entre este reino nuevo, famosísimo por esta época de esplendor, por estos famosísimos faraones, reyes y reinas del Antiguo Egipto, existe un periodo apasionante, un periodo que puede resultar como más misterioso, como quizás que a veces se habla menos de él, pero que sin embargo es un periodo importantísimo, de un gran esplendor también, en el que destacan cosas como la maravillosa literatura. Toda esta proliferación artística y de la literatura que tenemos en el Antiguo Egipto viene sobre todo de este reino medio, como por ejemplo la historia de Sinué. Bueno, este reino medio, vamos a tener dos grandes dinastías, que es la 11ª y la 12ª, con la que terminará, luego veremos con quién, este reino medio. Pues la historia de Sinué, que es una de los mayores exponentes de esta literatura del Antiguo Egipto, estaría escrito aproximadamente en los principios de la dinastía 12ª, probablemente pues cuando estarían gobernando podía ser entre Amenemhat I y Sesostris I. Aquí es cuando se da esta historia de Sinué, que es una historia, es un cuento anónimo, escrito por un escriba estamos diciendo en este reino medio, cuenta esta historia de Sinué. Luego está la obra de Mika Baltari. Esa es una novela, que también hay película, que probablemente a lo mejor la habréis visto la película, habréis leído la novela, que también es maravillosa, pero que aunque tienen este título similar, que sería Sinué el egipcio, no es la misma historia. La historia de Sinué el egipcio de Mika Baltari, siempre digo a veces Milka, es Mika, estaría, digamos, se engloba, podríamos decir, dentro del reino nuevo. Es una historia diferente, una historia maravillosa, pero es una novela
creada en una época mucho más actual que estaría inspirada en ese reino nuevo, es decir, una época posterior. Pero la auténtica historia de Sinue, con auténtica me refiero a la que sí que es una historia probablemente también fabulada, no sabemos, porque es una historia anónima, es un cuento, sí que provendría de este reino medio tan prolífero en esta literatura egipcia. Me gustaría en otros vídeos hablar más detalladamente sobre esta literatura, sobre textos, e incluso se me había ocurrido la idea, probablemente hago una serie en el canal, que sea una especie de audiolibros, podríamos decir, con estos cuentos, estos textos del Antiguo Egipto. ¿Qué os parece? Otro texto muy importante de este Reino Medio, en concreto sería de la época de uno de los reyes más importantes que vamos a ver, como es Amenemhat III, ya más hacia el final, en la 12ª dinastía. Bueno, la historia es más interesante. El papiro se conoce como papiro Rind, o papiro Ahmes, o papiro matemático egipcio. Es un papiro que se encontró, el nombre de Rind lo lleva por el hombre que lo compra. Se dice que se encuentran en las proximidades de lo que es el Ramesseum, en el West Bank de Luxor, ese templo funerario de Ramsés II, que por cierto tengo un vídeo en el canal dedicado a ese templo. Pues en el siglo XIX este hombre, Henry Rind, adquiere este papiro matemático, famoso por tener estas fórmulas matemáticas, que aunque está escrito por un escriba llamado Ahmes o Ahmose, en el segundo periodo intermedio se hace referencia que está basado en un texto anterior que procedería de esta época del Reino Medio de Amenemhat III. Cálculo exacto para entrar en conocimiento de todas las cosas existentes y de todos los oscuros secretos y misterios. Ese es el comienzo de este famoso papiro matemático de Rind o de Ahmes. El comienzo de este Reino Medio normalmente se comienza, digamos, con el reinado de un rey que sería Mentuhotep II, que es este que sale aquí en la foto. Esta estatua, bueno, yo cuando saqué la foto estaba en el Museo Egipcio del Cairo, en el de siempre la Plaza Tahrir. Ya sabéis que ahora está en proceso la apertura del nuevo, entonces yo sé que hay algunas piezas que dejan y otras que van a llevar, no sé exactamente, pero bueno, siempre ha estado normalmente en el de la Plaza Tahrir. Esta estatua de Mentuhotep II sería lo que denominamos como ese primer rey de lo que conocemos como este Reino Medio, que sería la dinastía On. Como ya hemos comentado alguna vez también en otros vídeos en el canal, normalmente estos tres grandes reinos de la historia del Antiguo Egipto, el Antiguo, el Medio y el Nuevo, siempre normalmente se inician con una familia o con un primer rey, normalmente alto egipcio. Alto egipcio quiere decir de la parte sur de Egipto. En el caso de la época tinita, de esa primera y segunda dinastía que precede a lo que denominamos Reino Antiguo, sería esta familia, habíamos dicho, que viene de la ciudad de Tinis y de Abidos. Y luego este Reino Medio, tanto el Medio como el Nuevo, van a ser familias tebanas. En este caso, Mentuhotep II, y luego ya sabemos que ese Reino Nuevo lo inicia esta familia ahmosida, con Ahmose como primer faraón, con esa madre maravillosa guerrera que es Ahotep, y luego pues toda la demás dinastía. Y si bien es cierto que este Mentuhotep II, este primer rey de lo que denominamos este Imperio Medio, pondría la capital en Tebas, hay un momento en este Reino Medio donde se cambia la capital, en concreto es con Amenemhat I, se cambia la capital a una ciudad misteriosa que nunca se ha llegado a encontrar realmente su ubicación exacta, llamada Ititawi. Ititawi, esta capital durante un tiempo en este Reino Medio, sí que se cree que estaría cerca de lo que es el oasis del Fayum. Este oasis del Fayum, esta zona va a ser muy importante en este periodo y sobre todo en esta época, en esta dinastía doceava, que va a ser la última, una dinastía importantísima, donde se vive una época de mucho esplendor. Vamos a ver cómo en esta zona del Fayum, uno de los reyes también más importantes que vamos a ver hacia este final de la 12ª dinastía y del Reino Medio sería Amenemhat III. Amenemhat III, este importante rey del Reino Medio, al cual le va a suceder
un hijo que es Amenemhat IV, y a él le sucede la que va a ser la última gobernante de este reino medio y de esta dinastía doceava, la última reina, que es, por cierto, la primera reina faraón oficial del antiguo Egipto, Sobekneferu o Neferu Sobek, que sería algo así como la belleza de Sobek, Sobek, este dios que se representaba normalmente con cabeza de cocodrilo, sería la última reina, la última gobernante del imperio medio egipcio, de la 12ª dinastía y de lo que es el imperio medio, o reino medio, perdón. Pero lo interesante es que no solo es esta última reina del reino medio, sino que es la primera reina faraón oficial del antiguo Egipto. ¿Por qué digo oficial? Porque en otros vídeos, como hemos comentado, hay otras reinas bastante anteriores, como es por ejemplo Merit-Neit o Sneid-Hotep, de las cuales se cree que probablemente, por los indicios que tenemos, reinaron también como reinas faraón, por así decirlo, como madres regentes, o que se cree que probablemente algo más que una regente. En el caso de Sobekneferu, sin ningún lugar a dudas, tenemos a la primera mujer faraón oficial del antiguo Egipto. Oficial, aparece como rey del Alto y el Bajo Egipto en muchas listas reales. Si bien es cierto, no en todas, por ejemplo, la de Abidos no sale, pero en la de Abidos tampoco salen ni los reyes herejes, obviamente. Bueno, eso es lógico, Ajenatón, pero tampoco sale Hatshepsut, por ejemplo. Sobekneferu sale en muchas otras, como por ejemplo la de Turín, donde se nos dice que gobernó concretamente 3 años, 10 meses y 24 días, como rey, como faraón del Alto y el Bajo Egipto. Con lo cual, aquí tenemos a la primera mujer faraón oficial del Antiguo Egipto, que gobierna pues unos 300 y pico años antes de que lo hiciera Hatshepsut, la reina faraón por antonomasia, que evidentemente Hatshepsut gobierna en una época de mucho más esplendor, como es el Reino Nuevo, como es la época del Imperio. Hatshepsut no gobierna 3 o 4 años, sino que gobierna pues casi 22, etc. Sobekneferu se cree que probablemente murió de muerte natural y no se sabe exactamente cuál es el lugar de su enterramiento. Una cosa curiosa de Sobekneferu, vemos aquí una imagen que se encontró de un busto de ella, sabemos que es de ella porque en el cinturón aparecería su nombre en un cartucho, y aquí es interesante porque, aunque no nos queda la cabeza, vemos que se representa con el Nemes de faraón, con el faldeín, pero luego vemos que conserva sus formas femeninas, sus pechos, etc. Por ejemplo, Hatshepsut luego, muchas veces ella se hace representar vestida enteramente como un faraón, podríamos decir como un hombre, como la vestimenta de un faraón. En el caso de Sobekneferu, ella sí que mantiene una posición masculina, sí que tiene esos elementos del faraón, pero también se muestra con sus pechos, se muestra femenina y como una mujer faraón. Y es ella, Sobekneferu, esa Horus hembra con sus 5 titulaturas reales como hija de Ra y como rey del Alto y el Bajo Egipto. Es la primera mujer faraón oficial del Antiguo Egipto, aunque probablemente, quizás no la primera, tenemos esos antecedentes, pero ya sí de manera oficial, sin ninguna duda, ella es faraón del Alto y el Bajo Egipto. Sobekneferu sería probablemente hija del gran faraón Amenemhat III, uno de los grandes reyes de este Reino Medio, al que le sucede su hijo Amenemhat IV, pero a este le sucedería Sobekneferu. No sabemos exactamente cómo, no sabemos exactamente por qué, no sabemos exactamente cómo se hace ese ascenso al poder, pero sí sabemos que se produce y que por eso Sobekneferu es esa primera reina faraón. Amenemhat III construye 2 pirámides. Aquí vemos como en el Reino Medio también hay pirámides, y 2 pirámides que a mí me parecen apasionantes. Una de ellas estaría en Dashur. Dashur, si recordáis, es este lugar que está cercano a Giza y cercano a Saqqara, donde construyó en el reino antiguo Snefru, el padre de Keops, de Jufu, 2 de sus pirámides, las 2 últimas. Había hecho una en Meidum y luego aquí en este Dashur construye la Akodada, que le había quedado un poco así, y luego la pirámide roja, esa primera pirámide de caras lisas. Aquí podemos ver una imagen, como vemos
la pirámide acodada, la roja, y la pirámide negra. A mí me parece, la pirámide negra me parece fascinante, esto sí que me parece una pirámide misteriosa y evocadora. Esta pirámide negra que tenemos aquí, esta pirámide negra en Dashur, sería una de las dos pirámides que construye este gran rey, de este reino medio, que es Amenemhat III. Otra de las pirámides que hace, que es probablemente en la que realmente se llegó a enterrar, es otra pirámide fascinante que está en Jawara. En esta pirámide de Jawara, que estaría en la zona del Fayum, donde hemos dicho antes, el historiador griego Heródoto, en el siglo V a.C., cuando pasa por allí, supuestamente llegó a verlo, nos habla de algo llamado el laberinto de Jawara. Nos dice que era muchísimo más impresionante incluso que la Gran Pirámide. Nos habla de un laberinto con 2 pisos subterráneos y con más de 3.000 estancias. Bueno, yo me imagino, o en mi imaginación, que realmente en esa pirámide de Jawara, en el Fayum, existió lo que Heródoto nos cuenta, ese laberinto de Jawara. Y Heródoto nos habla que ese laberinto de Jawara era mucho más enorme, majestuoso e impresionante que las propias pirámides de Giza. Y es curioso como hoy prácticamente no ha quedado nada, está en ruinas. Estaría muy cerca también de Cocodrilópolis, de esa ciudad donde existían cocodrilos sagrados que luego se momificaban. Y no solo Heródoto, sino que muchos más personajes historiadores nos hablan de este enigmático laberinto de Jawara, nos hablan de estancias oscuras, enormes, de efigies de dioses. Desde luego, vamos, ojalá hubiese llegado algo de todo eso a nosotros, o quién sabe, quizás por ahí abajo todavía sigue enterrado parte de este enigmático laberinto de Jawara, de esta pirámide, de este rey Amenemhat III en el Reino Medio, de este padre, de esta primera reina faraón oficial del Antiguo Egipto, como es Sobek-Neferu. Y también es curioso, y siempre lo hablo, que muchas veces estos finales y comienzos de dinastías o de reinos se dan con mujeres. Terminamos este Reino Medio con una mujer, con Sobek-Neferu. Vendrá el segundo periodo intermedio y comenzaremos el Reino Nuevo, obviamente con un rey que es Ahmose, pero evidentemente sabemos que con esa gran influencia de esa madre que tuvo tanto que ver en la expulsión de los Hyksos como es Ajotep, con esa hija que será luego divinizada, esa Ahmes Nefertari, y toda esa saga de grandes mujeres y hombres también, como son los Ahmósidas en el Reino Nuevo. Espero que hayáis disfrutado un poquito de estas pinceladas sobre esta época tan apasionante e importante del Antiguo Egipto y a veces no tan conocida como es este Reino Medio. Y ya me despido por hoy. Eso sí, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo con más historias apasionantes del Antiguo Egipto. Así que déjame un like si te ha gustado, ya sabes, comenta, comparte en las redes sociales, también le puedes dar a la campanita si quieres que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Y nada, que me despido y os mando un beso fuerte a todos.